¿no? ¿Qué pasa si no se leen? ¿Qué proyectos pongo y qué proyectos no? Un poco de esto, vamos a mostrar algunos ejemplos de portafolios que no son de nosotros, que también están bastante bien, ¿no? O sea, son referencias que pueden servir para diferentes maneras de hacer portafolios. Y vamos a empezar también a presentarles como que o apoyarlos como en este tipo de trabajo, ¿no? De cómo podemos ir pues, acoplando todo el portafolio. Entonces, un portafolio, ¿no? Si decíamos que este currículum es como una carta de presentación en cuanto a quiénes somos profesionalmente, ¿no? ¿Cuál es nuestra carrera? ¿Cuál es nuestro, pues, qué camino hemos seguido y qué experiencia tenemos en este trabajo? Pues al final de cuentas trabajamos en un área creativa, ¿no? Y es un área creativa que muchas veces es muy visual. Entonces, ¿qué mejor manera de presentarle también a la persona quiénes somos profesionalmente hablando que por medio justo de este portafolio, ¿no? Es decir, el currículum funciona para todas las carreras, este portafolio se usa sobre todo para carreras más creativas. Diseñadores gráficos, industriales, artistas, ¿no? Usan este portafolio, pues justo como para todo esto que platicamos ayer, ¿no? Esto es lo que sé hacer, estos son mis skills, esto es, pues ahora demuéstramelo frente con cómo lo has hecho, ¿no? Entonces, para eso nos sirve el portafolio. Hay diferentes recomendaciones que se hacen del portafolio, lo mismo que les dije ayer. Les voy a decir como, es que tiene que ser así, pero no es 100% cierto, no hay mil maneras de hacer las cosas. Entonces, la manera en la que vamos a ver el portafolio ahorita, lo estructurado de esta manera, es porque cuando van a aplicar a un concurso en la universidad, en la UPANI, esa es la manera en la que se los pide. ¿Okay? Entonces, por eso es que vamos a trabajar en este formato. Dentro de los ejemplos que vamos a ver, pues vamos a ver que hay muchas otras maneras de hacer el portafolio que no sea este formato que pide la universidad, ¿no? Entonces, cuando ustedes manden, ¿no? Si van a mandar a Lemina o al PANI, el portafolio, normalmente, perdón, les piden que sea un portafolio en formato horizontal, en una hoja 11 por 17 pulgadas. No doble cara. Por lo general, les piden que sean 3 proyectos. De 3 hojas cada proyecto. Cada uno. ¿Okay? Entonces, esa es como que la especificación general que pide la universidad. Es mándame tu portafolio y tu currículum. Dentro del portafolio tiene que venir el currículum, tiene que venir una portada y tiene que venir, pues ya eso es como 3 proyectos, 3 hojas de cada proyecto. Entonces, esa es como la manera general de lo que lo piden. Ahí de repente ustedes pueden hacer un juego de qué más le pongo, qué más le pongo. Entonces, en esencia, pues estaríamos hablando de que son 9 páginas de proyecto, más lo que pueden ser otras 3 páginas, a lo mejor una de portada, una de contenido y una de contraportada. Bueno, eso ya serían dos. Entonces, más bien sería portada, contenido y los otros proyectos. Estamos hablando de que tendríamos un portafolio de 11 a 12 páginas. ¿Por qué les hago esta mención? Porque es importante que también su portafolio no sea gigante, no sea demasiado extenso. Porque, ¿qué pasa también? Pues al final de cuentas, uno quiere mostrar lo mejor, ¿no? O sea, lo mejor que tiene, lo mejor que ha dado. No es mostrar en el portafolio como toda la trayectoria que tenemos trabajando, por ejemplo, ustedes con proyectos de la universidad, no se van a ir hasta proyectos del primer semestre, y no que no los podamos usar, porque a veces son proyectos que son más interesantes, porque tienen como este carácter conceptual más estructurado, más trabajado, que proyectos muy complejos que a lo mejor están llevando ahorita y son muy técnicos, ¿no? Entonces, siempre es la recomendación, ¿no? Regrésense a esos proyectos que hicieron en segundo semestre, tercer semestre, en su primer semestre de carrera, con la intención de que, obviamente, a lo mejor sí hay que retrabajarlos, porque a lo mejor los tienen muchos semanas, porque a lo mejor no estaban todavía tan enfocados en esa parte gráfica, entonces sí hay que volverles a meter un poco, pero a veces esos proyectos que eran más sencillos, ¿no? O que eran más pequeños, nos ayudan a explicar mejor cuál es nuestra visión de la arquitectura. A cuando también ya tenemos proyectos con otras personas, en equipo, y hay ciertas cosas que a lo mejor no estuvimos 100% a gusto, o nada más participamos en una parte y en otra no, también lo vamos a ir viendo. Entonces, este es como en esencia lo que te pide el portafolio. Les digo, no es una así tiene que ser, pero este es el que te pide la universidad por lo general para aplicar a ciertos concursos, no como concursos internos. Si ya ustedes van a hacerlo por fuera, pues entonces yo diría que también, o sea, se mantengan en ese lapso de, o sea, a lo mejor menos de 20 páginas, ¿no? Porque luego si llega un, no sé, si a mí me llega un portafolio al estudio de 100 páginas, pues yo ya habría mandado un libro, ¿no? O sea, ya es demasiado lo que está, y entonces eso también deja ver que no hay un buen sentido de síntesis, ¿no? Entonces, parte de lo que vamos a aprender a hacer en el portafolio es aprender a sintetizar la información, identificar qué es lo más importante, qué debe ir, qué podemos omitir,
para que al final de cuentas, pues aquí sí hay veces que entre menos elementos haya, menos ruido causa y entonces tienen más impacto. Y eso es bastante interesante. Entonces, hasta ahí todo claro, ¿no? ¿Sí? El formato puede cambiar, o sea, es decir, vamos a ver ahorita que muchas veces sirve, o la recomendación que se hace muchas veces es si vamos a llevarlo en físico a un despacho, pues imagínense llevar con esta doble carta de doble arquitectura que tiene el punto, ¿no? Entonces, a veces se recomienda qué tal si hacemos un portafolio con un tamaño de media carta, o sea, una hoja tamaño carta que podemos doblar a mitad y que en lugar de ser todo este serie de planos, pues más bien sea como un pequeño folletito, ¿no? Que tú le llevas y le entregas y, este es mi portafolio. Y hasta les vas a sacar la onda, ¿no? Y que, mira qué padre que es un proyecto que lo vamos desdoblando, o que es un proyecto en un pequeño libro, ¿no? Como más editorial, en el que podemos ir viendo que proyectos en un formato pequeño y es mucho más práctico. Entonces, eso también ayuda bastante. No necesariamente que tenga que ser este formato, este es para la universidad. ¿Va? Al final, digo, sí sirve ese formato porque pues, al final es como que el formato del plan que ya se usa. Digo, no vamos a entregar un portafolio 24 por 36, ¿no? Entonces, este formato que más comúnmente se usa en planos de obras no tan grandes funciona bastante bien porque igual es estandarizado, ¿no? Entonces, vamos a irnos con qué tiene que tener un portafolio. El primer punto, mucho más relevante, es la portada. ¿Por qué es el punto más relevante? Porque, pues digamos que yo subo una vacante y me llegan, no, ojalá me llegan 50 portafolios de diferentes personas. Pues yo voy a hacer el primer filtro, ¿no? Y el primer filtro va a ser la portada. ¿Por qué? Porque con la portada es, me atrapa, no me atrapa, me llama la atención, no se ve tan interesante, entonces voy descartando. Y entonces, si yo digo, ok, de esos 50 que me llegaron, voy a sacar unos 15 para ya ponerme a revisarlos al detalle, pues voy a seleccionarlos y las portadas fueron más interesantes, ¿no? Al final de cuentas, obviamente está mal, ¿no? Juzgar el libro por su portada, pero lo hacemos, ¿no? Entonces, es una realidad que cuando hay mucha competencia, nos vamos a ir porque esto llama la atención. En este caso, ese portafolio es el primer portafolio que yo mandé cuando pedí trabajo saliendo de la escuela. Entonces, yo quería como que lo que les decía ayer, ¿no? Imprimir un loguito, ¿no? De materia de arquitectura, así como así en marketing, ¿no? Entonces, era como más serio, todo era en color negro, tenía materia de arquitectura, portafolio, mi nombre. Entonces, información relevante de la portafolio, o sea, lo mejor que diría que es un portafolio, ¿no? Pudiera ser, y que tenga su nombre, ¿no? Para que al final de cuentas, pues, información relevante. No vamos a poner aquí a lo mejor fechas, no vamos a poner todavía los proyectos, contenidos y demás. Es algo como muy contundente, ¿no? La portada muchas veces, como lo vamos a ver por ejemplo, en el otro proyecto, o en el otro portafolio que les voy a mostrar, o en los ejemplos y los que va a mostrar la arquitecta, la portada muchas veces habla también de tú qué haces, qué sabes hacer y cómo lo representas en persona, ¿no? O sea, como arquitecto. Entonces, para mí, este fue un fallo en la portada, porque al final no dice nada. A lo mejor ya habla pues, de cierta como organización, ¿no? Que se ve organizado, que se ve limpio, que se ve como proporcionado, digamos, que tiene cierto peso visual balanceado, y a lo mejor eso habla de algo, pero no habla más allá de, como de ese mínimo requerido que es, que tengas una conciencia de qué es lo estético, ¿no? Sino que, pues aquí pudiera haber puesto una ilustración, o aquí pudiera haber puesto una maqueta, o pudiera haber puesto algo que hablara de qué hago yo como arquitecto, y entonces eso desde ahí ya está causando mira, qué interesante la portada que hice. Y no hablo de que tengan que ser como algo tan fuera de lo común, sino simplemente que tenga un guiño que sea distintivo, ¿no? Entonces, lo primero pues, es tener una portada. De ahí, si quieres, le damos a la siguiente. También creo que ya se va a bloquear. Ya casi. Lo que yo traigo, por ejemplo, lo que nos piden también cuando es aquí en la universidad, es que dentro del portafolio esté el currículum. Que era algo que preguntaban ayer, ¿no? Si lo teníamos o no lo teníamos. En este caso yo sí lo puse porque así me habían enseñado en la universidad a hacer el portafolio, entonces así como que lo trabajé para guiarlo. Entonces es un currículum que si se fijan es diferente al que se enseñé ayer. Viene más información personal, vienen hobbies o habilidades, ¿no? Como fotografía y edición digital, dibujo a mano alzada, representación de perspectivas arquitectónicas, también como esos skills que yo tenía frente a un despacho de arquitectura, ¿no? Como para competir con los demás. Viene igual la paquetería, que en este caso les digo, sí venía Grasshopper y Rhinoceros, pero pues venía bien poquito, ¿no? Entonces, como mejor ya lo quité. Lo mismo de la perspectiva que yo tenía, ¿no? El objetivo que tenía de la arquitectura, experiencia profesional. Entonces, al final, no tiene tampoco tanto enfoque digo, en su momento no había dado cursos ni talleres ni demás, pero no lo hubiera tenido tampoco porque era para un despacho, no era para pues para una
universidad o para dar clases, ¿no? Entonces, yo lo que hacía en esta página era poner el currículum y de aquel lado poner lo que es el contenido del proyecto. Igual, yo lo hice muy sencillo, lo hice tal cual puse las redes sociales ahí abajo, que era una red social, creo que una era de ilustración y la otra era de arquitectura. Y el contenido, que en este caso, pues yo puse los 3 proyectos de los que les menciono acá. Les digo, no era para la universidad, pero fue en el formato. 3 proyectos, y al final puse un número 4 que fue participaciones, que fueron proyectos que no me pertenecían a mí, sino que pertenecían al despacho en el que yo había trabajado, y entonces los puse como, mientras yo trabajé, esto es lo que hicimos en el despacho, ¿no? En cuanto al contenido, ya luego lo hice más interesante, ¿no? En el segundo proyecto vamos a ver cómo, perdón, en el segundo portafolio vamos a ver cómo es más interesante. Entonces, en su segunda hoja puede o no puede estar, ¿no?, el currículum, o puede o no puede estar también el contenido. Entonces, no me voy a ir como a más abajo, digo, después hablamos como que rápido, de cómo viene estructurado, porque en sí esa es como la primera vez que hice el portafolio, y luego ya lo fui detallando ciertas cositas, pero en el otro ya se explica mejor, ¿no? Ese es como imágenes y más que texto, pues venían puras imágenes. Entonces, si... Sí, es el... Ajá, ese. Entonces, ese fue el portafolio que yo hice cuando iba a estar aquí en la universidad. Entonces, ya como que fui haciendo ciertos de que no me gustó del otro, que voy a cambiar un poquito, que va a tener más interesante. Entonces, en mi caso, yo hice otra vez esta portada, pero pues ahora ya le metí un poquito más de esta calidez, ¿no?, de la que tanto yo hablaba. Y entonces, quise representar como esta imagen que habíamos sacado en la universidad, que fue cuando estuvimos en el tiempo del COVID, ¿no? Entonces, no había para comprar materiales para hacer maquetas, pues lo que hicimos fue una maqueta digital. Entonces era como esta intención de tener la noción, ¿no?, de repente de lo que es, digo, por ahí vienen fotos de maquetas también en el portafolio, que es algo que también les voy a invitar a que pongan. Pero pues era como tener esta noción de la forma, tener esta noción de la estética, tener esta noción de que, pues, oye, también se trabaja lo digital, pero desde ahí ya, aunque se ve que está hecha, ¿no?, en render, pues te da la idea, te puedes ir con la cinta de que, mira, pues es una maqueta, ¿no? Al final como que tiene esta doble de cosas hechas a mano y cosas hechas digitales, que es algo como que me interesaba a mí también mostrar. El nombre de arquitecto Carlos Márquez, en este caso ya era arquitecto, ya no era estudiante. Y noviembre de 2023, ahí le puse la fecha porque pues, al final como tener esta actualización de si iba cambiando el portafolio, nada más cambiar el numerito ahí para saber, ¿no? Entonces, les digo, esa portada, por ejemplo, perdón, ya traía mi logo, ¿no?, de la empresa. O sea, ya venía acá al estudio, porque yo ya me presenté, yo ya no como yo solo, no como yo arquitecto, sino que me presenté yo como esta empresa o como este emprendimiento, como freelancer y pues parte de mi marca personal, ¿no? Y estaba ahí bien puesto también. Entonces, si vamos al siguiente, aquí ya no puse el currículum porque el currículum lo mandé por separado, que es el que les mostré ayer. Entonces, en este caso les digo, o sea, puse el contenido, otra vez 3 proyectos, ¿no?, que son esos de allá, y luego aquí los proyectos independientes. Entonces, como proyectos independientes puse algunos, pero otra vez, ¿no? Ahí está el Instagram, métanse y ahí van a ver todo, o sea, como esta invitación a los que iban a ver el portafolio de, o sea, aquí está lo que hago, ¿no? O sea, más allá de esos proyectos de los que se van a explicar, este es como mi archivo del día a día, ¿no? Mi portafolio del día a día de qué se va haciendo en las historias. Ya le puse como que, pues de repente las páginas, como para llevar un poquito más de organización, o que se viera más profesional este portafolio. Al final, lo que les comentaba la arquitecta pequeña, ¿no?, de tener este tipo de señalética aquí, una parte es diseñada, o sea, con la intención de que tenga un cierto peso visual, que llame la atención, que se vea como más elaborado, y la otra parte es porque esto es como información necesaria para poderte ir ubicando, ¿no?, y que te vaya recordando que estás viendo. Todos estos iconos que aparecen aquí en las esquinas, por lo general, aparecen desde los libros, ¿no? O sea, cuando ustedes están leyendo un libro, el número de página, viene arriba el capítulo, o viene el tema del que se está hablando. Estos temas o estas pequeñas señalizaciones se llaman navegadores. Esto es como si estuviéramos en una página web, cuando aparecen todos los iconos de servicios, productos, ¿no? Conócenos, contáctanos y demás. Esos navegadores así funcionan en un archivo impreso, ¿ya? Entonces, ya decía por allá como que al estudio, portafolio, página 2 y demás. Aquí lo que hice fue agregar, ¿no?, una imagen, y lo interesante es la imagen que decidí agregar. Okay. En la primera, proyectos independientes, es una fotografía de obra. La segunda es la fotografía de una maqueta. La tercera es un render. Y la cuarta es una representación digital. Entonces, ¿por qué? Porque desde ahí ya estás diciendo
todo eso lo sé hacer, ¿no? Y si a lo mejor la mano alzada es lo que me gusta, pues entonces lo agrego también por alguna parte, ¿no? Entonces, antes de que ellos lleguen a los proyectos, yo ya estoy enseñando qué es lo que me gusta, qué es lo que sé hacer, cuál es la intención, ¿no? Entonces, les digo, tiene esta parte como más estructurada y sí, bien pensada, no como en este sentido de ir guiando a la persona a través de lo que tú quieres que llegue, ¿no? Entonces, como este storytelling que lleva el propio protocolo. Ahora sí, ¿no? Igual antes de pasarnos a cada proyecto, es qué contenidos, ¿no? Porque de repente decimos, bueno, yo ahorita no sé, a lo mejor ustedes tienen ya proyectos por fuera o a lo mejor solamente tienen los de la universidad. Es qué proyectos pongo, de qué escala, de qué años, cómo los acomodo y todo eso. Otra vez es 100% libre. Mi opinión es que ustedes van a, pues digamos que van a representar o van a poner el contenido o van a seleccionar los proyectos de acuerdo otra vez a lo que les decía, hacia quién van dirigidos, ¿no? O hacia qué va dirigido. Por ejemplo, cuando yo me apliqué al ENEA, yo apliqué al PANI. Entonces, cuando apliqué al PANI, por ahí traigo el portafolio con el que apliqué al PANI, pero pues la verdad está ahí, pero no lo vamos a ver. Oh, eso se El vale. PANI como general tiene como intenciones muy sociales. Por los proyectos de los que se trabajan durante el PANI tienen como intenciones sociales. Entonces, lo que yo hice fue tomar proyectos que fueran justamente proyectos sociales, para que entonces el jurado que iba a ver el portafolio y iba a seleccionar, pues entonces ya dijeran como que, mira, él trae el perfil que se necesita para trabajar, para poder llevar a cabo el PAN. Entonces por ahí puse un museo público, puse unas residencias que no eran una, o sea, pude haber puesto una casa, pero en lugar de poner una casa, puse un trabajo que teníamos como de residencias sociales, y entonces ya no era algo a pequeña escala, era algo a gran escala, porque por lo general los proyectos que se desarrollan en el parque tienen como una interferencia o tienen como un aspecto más urbano, ¿no? Más a nivel ciudad. Entonces, pues, el PANI era eso hacía, ¿no? Si el proyecto o si la intención, ¿no? Por ejemplo, en el ENEA, por lo general, pues van cambiando estos enfoques. Sé que el año pasado incluso cambió demasiado el enfoque hacia pabellones. Entonces, las escalas son diversas, los proyectos son diversos, a veces van hacia lo social, a veces hacia lo ecológico, a veces, ¿no? Escalas cambiantes. Entonces lo que haces es plantear si hacer pequeña escala, mediana escala y gran escala, si hacer proyecto público, privado y común, si hacer proyectos residenciales, comerciales y a nivel, no sé, corporativo o municipal, ¿no? Entonces, como que lo que vas haciendo es determinar qué voy a poner de acuerdo a lo que quiero que vean. ¿No? El otro portafolio que les enseñé ahorita estaba enfocado más en los interiores, en el diseño de interiores, porque al final yo estaba aplicando a un proyecto, a una empresa de interiores. Entonces, pues yo no me dediqué a poner, no, sí, mira, hice este parque, ¿no? Porque el interiorista va a decir, justamente qué es el parque, ese lo va a hacer el paisajista, lo va a hacer el de diseño urbano, ¿no? A nosotros nos interesa el interior de los espacios. Entonces, era el enfoque que tenía. Entonces, lo que yo les diría es pues, que justamente tienen que identificar, ¿no? Este contenido por medio de. No vayan, déjenme agarrar otro. Creo que había uno rojo. Entonces, este contenido, ¿no? Pueden ustedes empezarlo a definir por medio de, por ejemplo, las tecnologías. Esto es bien importante porque de repente mandan a un despacho y ven que se hacen puras casas en ese despacho que normalmente se centran a hacer residencial. Están en su portafolio residencial para que sepan que ya traen como ese chip, ¿no? Luego, de repente, si no son por tipologías, por las escalas, ¿no? Mediana escala. ¿De qué estamos hablando de escala? Pues baja escala o escala la más pequeña, pues podría ser una casa, un pabellón. No, mediana escala, pues ya estamos hablando a lo mejor de una escuela que afecta a nivel colonia, de algún tipo de proyecto residencial comunitario o de unas 10, 15, 20 familias, ¿no? Pues pudiéramos estar hablando de un museo municipal pequeño, de un mercado municipal pequeño, y a una gran escala, pues entonces ya como que estos master plans que a veces les ponen de hacer 5 edificios, ¿no? De hacer todo un complejo deportivo, un complejo multidisciplinario, un complejo multidisciplinario. Entonces, es cómo vamos de lo más pequeño a lo más grande, a lo que lo iría acomodando yo. Si es un tipo de tipología, pues entonces de tipologías más sencillas, más complicadas, como que a mí me gusta, ¿no? Al menos ir como metiéndole complejidad al portfolio. Lo primero es más sencillo y luego se va volviendo un poquito más cargado. También es muy cierto que a veces, les digo, a lo mejor llegan 50 portafolios, ok, los 50 les voy a dar una primera vista. ¿Cómo les vamos a dar esa primera vista? Es
portada, vemos las primeras 2 o 3 páginas y nos vamos hasta el fondo y las últimas 2 o 3 páginas. Ok. Entonces, siempre como que las primeras páginas y las últimas páginas tienen que ser las más fuertes, porque a lo mejor es como las que más atención les vamos a poner. Ya los más específicos, pues es como, ok, se va a leer todo el portafolio, se le va a poner atención a todo el portafolio. Entonces también es como, ¿cómo lo podemos ir acomodando? Pues podemos ir acomodando ese contenido también por la importancia que nosotros creemos que tiene, ¿no? La relevancia. O también lo podemos hacer de manera cronológica. ¿Okay? Si ustedes tienen proyectos que hicieron al principio de su carrera y luego tienen los que se hicieron al final de la carrera, pues entonces pueden hacer este tipo de ordenamiento cronológico en decir, pues este fue el crecimiento que fui teniendo, ¿no? Así fui avanzando en este transcurso de carrera que tengo. Entonces, esas son como las principales que yo les puedo decir. Y es bien importante, ¿no? Que ustedes fijen a qué despacho están aplicando, porque muchas veces, si tienen la idea de aplicar a un despacho en específico, pues manipulen su portafolio para que vaya hecho específicamente para ese despacho, ¿no? Y se lo van a mandar a la arquitecta Kenia, entonces pónganse a dibujar a mano, ¿no? Pónganse ahí a hacer como cosas en Photoshop, pónganse a hacer ilustración, porque es algo que en su despacho utilizan mucho. Pero luego me mandan a mí y me mandan como plantas demasiado orientadas, geométricos explotados y todo, y digo, está bien padre, pero no lo hacemos porque son interiores, ¿no? O sea, a mí más bien ocupo como este tema de import, ¿no? Ocupo este tema de representaciones sí también a mano, pero más de interior, no tanto arquitectónicas, sino más estructurales. Lo vamos a mandar a un despacho que tiene mucha obra, pues entonces hay que tener la parte estructural de que más o menos le sabemos, ¿no? Que tenemos un criterio de las instalaciones. Entonces, dependiendo del despacho que lo van a mandar, también implica qué proyectos pongo y también implica cómo los represento dentro de ese proyecto. Entonces, vamos a ver si sí, lo del contenido se entendió. Les digo, lo pueden poner una foto, y les ponen una foto de 100% libre, ahí es donde entra la creatividad de cada quien. Entonces, vamos a irnos más o menos como viendo cómo se estructuró yo mi portafolio, totalmente libre, y pues como qué sí tenía que hacer, qué no tenía que hacer. Para mí es más cómodo siempre trabajar en vertical. ¿Por qué? Así yo como que me hizo más cómodo trabajar en vertical, pero tenía, sé que cuando vas a revisar portafolios es incómodo estar revisando en el celular. Entonces, cuando vas a mandar un portafolio, si no es impreso, lo van a revisar probablemente en la computadora o en un iPad. Entonces, el formato es más horizontal. Entonces, la lámina yo decidí mandarla en horizontal porque dije que sería mejor en una pantalla, ¿no? A que lo mando en vertical y nada más van a tener este espacio visual. Pero para mí es más sencillo trabajar en vertical. Entonces, lo que yo hice fue tomar esta lámina horizontal, dividirla a la mitad y utilizarla como esta especie de 2 láminas verticales, ¿no? Entonces, también, para no tener como tanto espacio en el cual voy a trabajar, pues ya nada más tenía un pequeño espacio de este lado y un pequeño espacio de este lado. A lo mejor son juegos mentales que yo me hice para hacerlo más fácil. A lo mejor no es tal cual así, pero me ayudó, ¿no? Entonces, algo importante que vamos a ver en todos los proyectos es que hay un cierto lenguaje. No hay un lenguaje del tipo de letra que usamos, hay un lenguaje de dónde están posicionados los elementos, de los tamaños de letras, de cómo se representa esta información. Entonces, ese lenguaje es importante tratar de irlo repitiendo a través del portafolio, porque es lo mismo que mirábamos ayer con marca personal. O sea, es cómo lo vamos a identificar, cómo vamos a organizar la información, tiene que hablarse, ¿no? Entonces, durante todo este proceso. Por ejemplo, les voy mostrando como algunas cosas que puse en el portafolio y la razón de por qué decidí ponerlas para que ustedes digan, pues yo entonces voy a poner esto, ¿no? Este primer proyecto era el más nuevo que tenía, no era como tal, o sea, sí era un diseño de interiores y de exteriores, pero no era tanto el diseño que queríamos como plantear, sino en gran medida también era como la representación, que como que me empecé a meter más en el tema de libre y como toda la reutilización, entonces es sí plasmar, ¿no? Esta visual que tengo de los interiores, de los exteriores, como un proyecto que también era muy integral, o sea, que hablaba de cómo es la casa por fuera, pero también cómo es la casa por dentro, y entonces que había una referencia de ambos proyectos, y por eso es que era un proyecto interesante, un proyecto bastante interesante o rico para poner en el proyecto. Aquí todavía no tenía planos, no tenía nada de información técnica, entonces dije, pues pongo los renders, o sea, no necesito más información. No voy a usar las 3 páginas, voy a usar una, un render principal exterior, 2 interiores, ¿no? Casa tierra, diseño de fachada principal, los interiores, y lo que quería representar es, se hace renders y se diseñar exteriores y se diseña interiores, ¿no? Es como de lo que habla esa página. Parte importante, ¿no? Y es algo que vamos a estar viendo en los ejemplos y demás, es que
que no tengamos miedo a todo este espacio libre que tiene que existir alrededor de las cosas. ¿Okay? Entonces, ¿por qué estos, o sea, cómo dejamos estos márgenes que de repente tampoco se hubiera visto mal si esta imagen principal hubiera estado a sangre, o sea, aquí al ras de la página, pero siempre y cuando tenga una intención de estar diseñado de esa manera. Luego, como todo estaba como un poquito más metido de margen, todo estaba más adentro del margen. Fíjense cómo a lo largo del portafolio todas las divisiones horizontales van a ser del mismo tamaño y esta central va a ser un poquito más grande. ¿Por qué? Porque eso me hace o visualmente me ayuda a dividir secciones. ¿Okay? Si le vamos a dar la siguiente, por favor. Ok, entonces otra vez, ¿no? Proyectos independientes, página 4, Casa Loto, distribución interior, loft y diseño interior. Entonces, lo mismo, misma separación, mismo división intermedia. Entonces en este igual, este fue el proyecto de final de la especialidad, entonces fue como que este tipo tesis, proyecto final, en el cual era como ver un poco cómo se había hecho este trabajo de arquitectura interior, cómo se había hecho una combinación de colores, sin tener por qué presentar todo el proceso creativo, porque a donde yo estaba aplicando en ese momento no era tan interesante o tan importante el proceso creativo como el final, ¿no? O sea, de repente le voy a enseñar al cliente, el cliente a lo mejor quiere ver, enséñame algunas cosas que has hecho para ver si me gusta tu estilo, ¿no? Entonces, en ese caso el proceso no estuvo dentro de, pero pues sí está como que ejemplificado de qué se trata el proyecto. Otra cosa, ¿no? Intencionalmente se van como intercalando, donde en el otro proyecto la fachada, la imagen principal estaba de este lado y en esta está de este lado y ahora el nombre está de este lado. Eso es como para darle un cierto dinamismo. Entonces, a pesar de que no es siempre lo mismo, hay un lenguaje de ir intercalando, ¿no? Las mismas dimensiones, hay ciertas diferencias, pero lo vuelve más dinámico, o al menos ese era mi parecer, ¿no? Entonces, si nos vamos al siguiente, igual, el primer proyecto representaba como arquitectura interior, exterior y de organización, el segundo también, y este era interesante ponerlo porque era como una obra consumida, ¿no? Entonces, proyecto de interacción comercial, ya no son redes, son fotografías, entonces esa es la parte que les quería mostrar, de he estado en obra, si han quedado las obras y demás, esa es la parte como más allá del proceso, que igual lo pudiera poner en el proceso, ¿no? Se va intercalando. Y otra parte también es que dentro, ¿no? Así como si a algunos de ustedes les gusta la música, como en la música los espacios tienen una intención, o los silencios en la música tienen una intención, en las páginas también los espacios en blanco o esos silencios visuales tienen una intención, que es descansar la mirada, ¿no? Hay que darle un respiro y hay que dar oportunidad de que nuestra vista descanse en este espacio en blanco que vemos. No hay que saturar, no hay necesidad de saturar toda la página al 100%, porque al final, si todo estuviera pegado y no hubiera separaciones, y no hubiera espacios en blanco, todo se amontona y no hay como ese aire que permite que la imagen respire y que nosotros también como que nos demos un break de, ya me saturó toda la información, mira, en ese cuadrito, ahí voy a disociar, porque ahí no hay nada. Entonces es bien importante y bien interesante que esto se tiene que diseñar a proporción también, y a peso visual y demás. ¿Okay? Estos siguientes proyectos ya eran proyectos un poquito más completos, donde sí viene parte del proceso y parte del resultado final. Entonces, cambia un poco el lenguaje, ya no es el mismo lenguaje que estábamos viendo en la parte de arriba, donde solo eran imágenes, texto principal, sino que aquí ya habla de proyectos completos, ¿no? Entonces, al hablar de proyectos completos, sigo con el lenguaje en el sentido de una imagen principal, en este caso con una repentina, no tenía renders, tenía este tipo de ilustraciones, entonces, pues, que bueno, lo voy a poner, ¿no? Entonces, ¿qué representaba este trabajo? Era el trabajo bajo presión, ¿no? O el trabajo en pocas horas y que puedes resolver con el poco tiempo que tienes. Entonces, otra vez, ya les enseñé renders, ya les enseñé fotografías de obra, ya les enseñé fachadas intervenidas en Photoshop o como tipo collage, ya les enseñé, ¿no? Diagramas de repente. Entonces, poco a poco voy presentando las cosas que sé hacer que dije en el currículum que sabía hacer, ¿no? Entonces, para mí también, como que este lenguaje gráfico que se va a ir haciendo también parte de ese idioma que estamos hablando en el portafolio, es que el análisis de sitio siempre va a ser representado por un diagrama, ¿no? Y es un diagrama como planta, visto así, tal vez a lo mejor alguno por ahí creo que trae una perspectiva, pero en su mayoría este análisis de sitio es un diagrama digital y acompañado de un concepto, cuyo concepto va a ser hecho en forma a mano. Entonces, ese es mi lenguaje. O sea, yo siempre los conceptos los represento a mano, porque creo que es la mejor manera de presentarlos, es la mejor manera en la que yo me voy a entender esas ideas, ¿no? Más allá de
si el análisis de sitio como es una chamba más como metódica o más de estarle, pues, más de talacha, ¿no? O sea, no tanto de, si hay análisis, vaya pues, pero es como interpretar esa información y plasmarla, ahí está. Pero luego es como traduzco ideas abstractas que tengo en la cabeza al papel por medio del lápiz, no hay mejor manera, ¿no? Entonces, ese es mi lenguaje, sí que va a haber una imagen principal, un diagrama de análisis de sitio y una parte del concepto. Ahora, los textos, ¿no? Textos cortos, específicos, no párrafos súper largos para mí, porque no me voy a poner a leerlos. O sea, quien me envíe ese portafolio no se va a poner a leer todos los textos. Entonces, el texto se diseña porque es parte de toda esa visual que estamos viendo, se tiene que acompañar. No hay como que un porcentaje de, el 30% de texto y el 70% de imagen. No, pero ahí más o menos el ojo se va entrenando a cuándo es suficiente, ¿no? Cuándo es bastante. Letra legible, ¿no? De repente yo jugaba un poquito, como sabía que no era un texto tan largo, que no era un texto que alguien iba a leer, de repente puedo jugar en aventarlo hacia el lado izquierdo en lugar de tenerlo al lado derecho, porque no es un párrafo para leer, sino es un acompañamiento o una nota a este texto, a esta imagen que vemos. No, también el hecho de tener como diferentes tipos de representación ayuda como a aligerar la visual, que entonces se sienta más accesible el portafolio y que no sea como, pues son puros renders, no, hay como que esta variedad de imagen. Entonces, sigamos al siguiente. En el siguiente, ¿no? Pues ya como la parte más técnica, planos, plantas, ya un poquito, para mí, ¿no? También es, no me voy a poner el plano de desplante de muros y todas las cotas y todos los ejes y todo súper detallado, para mí. ¿Por qué? Porque el portafolio no es para eso, al menos yo lo veo así, ¿no? Si a lo mejor tu portafolio tiene la intención de llegar a un punto de proyecto ejecutivo, pues va, entonces en lugar de poner todo esto, nada más mete un plano, ¿no? Y mete un plano de mira qué bonito me quedó un plano de cimentación. Y es valioso porque no a todos les sale, no todos tienen ese ojo para hacer planos, ¿no? Entonces, pero si no, al menos para mí es como, pues igual y ellos no tienen que saber tanto cuánto mide de un muro a otro muro, o si el rayo de quede 1,20 con 1,50, ¿no? O sea, igual y no es lo interesante, sino lo interesante es, a lo mejor me faltó meter la escala humana y que se viera que sí es funcional y cómo funciona este espacio, pero justo era como esta interpretación de los espacios y representación de la misma, ¿no? Era lo que ya planteaba. La escala gráfica es eso que uno puede contar porque al final de cuentas es como parte de lo que acompaña el plan. Entonces, le damos al siguiente, mismo proyecto, y ahora sí, ya como la parte, pues, digamos que la primera hoja de cada proyecto es la portada y el pre, ¿no? El antes de. La segunda hoja va a ser la parte técnica y la tercera hoja va a ser la parte visual, donde ya explico y ejemplifico de qué se trata. Entonces, era un screenshot de Sketchup en el cual se metieron texturas en Photoshop. Y no, a mí siempre me gustó maquetar, entonces fue como, la maqueta tiene que ser parte de mi foto. No sí o sí tiene que estar una foto de una maqueta. Nosotros tenemos un estudio de fotografía aquí en la universidad, entonces en algunas ocasiones, después de las entregas finales, pedíamos el estudio y ya íbamos y tomábamos fotos a las maquetas en este espacio totalmente en blanco. Y si no, si les da flojera y demás, nada más pongan una sábana negra, una sábana blanca atrás de su maqueta y a mí me gustaba más en fondo negro porque siento que resalta más, porque por lo general las maquetas siempre son claras. Pero si es un fondo blanco y demás, funciona. Lo que sí es pues, tratar, bueno, al menos a mí, me hace como que distrae, ¿no? Mucho si la maqueta está con la universidad así de fondo y todo de árboles, así caminando detrás. Como que sí hay que darles atención a lo mejor a que también se diseñe, ¿no? ¿Sí? Ahorita mencionó que presentaba los proyectos en 3 páginas. Que primero era la presentación del proyecto, la parte técnica y la parte visual. Ajá, así es. ¿Y qué tanta diferencia hay entre la parte visual y la presentación del proyecto? Sí, la primera, o bueno, si es la siguiente. Por ejemplo, en la parte de la presentación del proyecto, yo hacía una imagen como fuerte, que era la que representa tal cual el proyecto, digamos, y también ahí mismo en esta presentación del proyecto ponía como el contexto, que es el proyecto, ¿no? O sea, antes de que el proyecto suceda, ¿qué se pensó? ¿Cómo sucedería, no? Muchas veces aquí también se pone como una pequeña descripción del proyecto, de que, este proyecto sucede o se resuelve por la necesidad de un espacio de convivencia para la comunidad de tal persona, y entonces se planteó, ¿no? O sea, como más allá de un diagrama o tal, es el storytelling de cómo sucedió este proyecto. Entonces, yo en esta parte, pues a lo mejor no tenía como tan entrenada esa parte, ya lo pondría más allá de hablar del sitio, de hablar del contexto, pues yo hablaría de cómo sucede el proyecto en su contexto en general, cultural, económico, social, y demás, no nada más como un análisis del sitio, ¿no?
que a veces no es tan relevante si el proyecto no resuelve tanto esa parte como la base culturalmente. Va, otra cosa, ¿no? También, en este portafolio pues, todavía no está como tan estructurados ciertos conceptos que a lo mejor tienen un poco más asimilados, como lo son el contextualismo, ¿no? O sea, los proyectos. Entonces, si un proyecto que ustedes hacen tiene una fuerte calidad contextual, hay que darle toda una página a eso. Si el proyecto tiene una fuerte calidad estructural, porque hicieron una estructura diferente, que se adecuó específicamente para ese proyecto, hay que darle atención a eso, ¿no? O sea, el qué es lo que ese proyecto se vuelve interesante, también tendría que estar. Entonces, lo mismo, ¿no? También, o sea, en este caso era un isométrico de Reddit, se tomó un screenshot y se intervino en Photoshop para hacer este análisis de sitio. El proyecto, cómo se define el contexto del sitio, el concepto, otra vez hecho mal, en este caso era como que una deformación de las tipologías más típicas o más clásicas, y pues una foto del proyecto final, ¿no? En este, pues todavía lo voy a hacer con la parte. La vamos a el siguiente. Luego viene otra vez la parte técnica, sin embargo, en esta parte técnica, ¿no? Yo ya no hablaba en sí de. O sea, yo ya no quería hablar de planos, yo no quería hablar de cortes, yo no quería hablar de estructuras, quería hablar de espacio, ¿no? De vivencia, de experiencia, es algo que les digo como en la clase pasada, les dije, como ayer pues les dije como lo que yo trabajo, represento es esa experiencia de los espacios. Entonces era ver cómo las personas experimentaban el espacio cuando no están ahí. O sea, cómo la ciudad que no pertenece a ese proyecto, que son unas viviendas y unos restaurantes aquí abajo, cómo el resto de la ciudad que no vive ahí piensa y vive ese elemento, ¿no? Porque al final es un proyecto de impacto urbano. Y luego, por ejemplo, también, pues, cómo se relaciona el interior, el exterior. Era un proyecto que hablaba mucho sobre el tema de los espacios privados dentro de los espacios comunes, como de, pues tienes o sea, si tienes un conjunto residencial, en lugar de tener un espacio común de donde ahí van a ser todos carne asada y se van a estar peleando para ver qué día me toca y de, dejar toda la basura y limpiar y demás, pues es un espacio donde sí hay espacios comunes, pero cada quien tiene su propia terracita, ¿no? Y entonces estos espacios privados te dan esa territorialidad que necesitas para vivir a gusto. ¿Sí? ¿Pensé que iba a hacer una pregunta? ¿Acá? Entonces puede ser como la parte, la segunda página, puede ser como la parte técnica, la parte funcional del proyecto. Digo, al final es 100% libre, ¿no? Pero podríamos verlo así, o sea, como que primero presentamos, luego hacemos ¿cuál es la parte fundamental, ¿no? Si en una parte de los fundamentales es lo técnico, en otra parte de los fundamentales es la experiencia o la función, entonces es lo que pudiera ayudar. Si quedaron en los primeros 3, 4 proyectos, yo no había para nada de función, o sea, simplemente era lo visual, ¿no? Lo visual, lo visual, lo visual, porque yo sentía que en eso visual estaba el conjunto de todo lo vivencial que yo planteo, ¿no? Sentía yo que sí se entendía, por eso no lo puse y aparte para no hacer o sea, quería meter varios proyectos, pero no quería que se sintiera un portafolio pesado, entonces, proyectos usados de una. Entonces, si vamos al siguiente, aquí por ejemplo otra vez, ¿no? Pues las visuales, yo hablaba mucho cuando estaba en la universidad como que hacía esta relación del concepto, la forma, el imaginario y demás, entonces como que fue algo parte del lenguaje que fui planteando y al final planteabas, al final de cada proyecto planteaba esa descripción del proyecto como decirle un nuevo imaginario. Entonces, ¿cuál es esa nueva escena que surgió a partir del desarrollo del proyecto? Igual, aquí es donde les digo que hicimos esta maqueta digital y pues los espacios como más vivenciales, ¿no? Entonces, si se fijan, ¿no? Hasta donde vamos viendo también, el primer proyecto es un proyecto de baja escala, no es un estudio, ni siquiera es una vivienda, ¿no? Ni siquiera llega a vivienda, es simplemente un estudio personal. El segundo proyecto son residenciales, pero un poquito más un complejo de usos mixtos. Y el tercer proyecto de escala, ¿no? A nivel urbano, con este master plan de un centro de educación ambiental, ¿no? Entonces, estos 3 últimos proyectos que vimos fueron proyectos de la universidad. Yo no tenía proyectos de arquitectura porque no me dedico a la arquitectura, entonces pues, fue lo que puse, ¿no? Fue como lo que desarrollé en cuestiones arquitectónicas. Este proyecto yo tenía todo, o sea, si teníamos un proyecto completo en cuanto al contenido de plantas, todas estas pequeñas bolitas que vemos aquí estaban diseñadas como edificios, como estructura, había renders, había toda la información del proyecto necesaria. Hicimos proyecto ejecutivo de este proyecto, de mobiliario, instalaciones, de riego, muchísima información. El problema fue que en este caso, por ejemplo, en este proyecto en específico, los renders no los hice yo. Entonces yo no quería poner en este proyecto esos renders, a pesar de que la idea, o sea, yo me había involucrado en la parte conceptual, en la parte formal, en la solución plástica y todo lo que ustedes quieran, porque era un
proyecto conjunto. Yo no quería poner renders que no hubiera hecho yo, que no hubiera ilustrado yo, porque en este caso, ¿no? Lo que yo estaba vendiendo es el que sé hacer, más allá de la noción de la arquitectura que tengo, porque creí que eso ya se había representado en los proyectos de arriba. En los de arriba, ¿no? Y también, por ejemplo, si yo tenía más fuerza, si yo le había puesto un poquito más de mi parte al concepto, pues me enfocaba en el concepto. Si yo le había puesto un poquito más de enfoque en las plantas, pues ponía las plantas. ¿Okay? No significa que no puedan poner cosas que lo hicieron ustedes. Pero cuando van a poner un render que lo hicieron ustedes, hay que poner ahí, ¿no? O sea, por algún punto de aquí meter como que, es un proyecto que se desarrolló en equipo, los integrantes fueron tales, y luego ponen la imagen, ¿no? Por ejemplo, si este lo hubiera hecho de alguien más, es como elaborado por integral del equipo tal, ¿no? Entonces, yo participé activamente en el desarrollo del proyecto, pero esa visual la hizo alguien más. Para que luego no llegue yo al despacho y me digan, ay, sí, te quedó bien padre esto, pues es igual y no sepa ni cómo se hace, ¿no? Es como ser bien claro en ese tipo de cosas de qué hicimos y qué no hicimos. Otra vez, ¿no? Por 8, planta clara, que en este caso como es un master plan, pues más bien tiene que ver con esto de... También algo que no quise meter mucho en lo arquitectónico en este proyecto fue porque ya había hablado mucho de arquitectura arriba, y entonces ahora que ya ver más como este aspecto de lo urbano y lo paisajístico. Entonces, dentro de ese paisajístico, pues yo hablaba también como de esta otra repentina que se había desarrollado en conjunto del proyecto, y era pues de repente hablar de andadores, de repente hablar de distribuciones o accesos urbanos, de conectividades con la ciudad, era hablar un poco también como de montajes o collage que se podían hacer, y ya en la última página, pues ya era hablar también un poco como de esta parte más paisajística, ¿no? De entender qué es un jardín en movimiento, de entender qué es un jardín sensorial, de entender que hay diferentes estilos o diferentes tipos de jardines, que no todo es, va a poner la misma planta en todo, ¿no? Sino que cada uno se entiende y se estructura de manera específica y diferente. Entonces, era como, o sea, al final de cuentas, lo que yo quiero hacer en mi portafolio es que se vea todo lo que se hace, ¿no? O sea, representar desde principio a fin, interiorismo, arquitectura, urbanismo, paisajismo, como que se vea esta versatilidad, no tanto de programas como de conceptos de diseño, digamos, muchas veces. Entonces, les digo, y esto es porque era para la universidad, pero si yo hubiera mandado a un despacho de diseño de interiores, este proyecto no tenía lugar aquí, porque no hacen eso, ¿no? Entonces, yo lo voy a enviar a un proyecto, a un despacho donde sé que su enfoque es arquitectónico y no hacen nada de interiores, y dice que no hacemos interiores, ¿no? Entonces, ¿para qué voy a mandar algo de interiorismo? No tiene caso perder el tiempo en ello, ¿no? Ya estando dentro del despacho, ya estando dentro del estudio o en la entrevista, digo, como, no, pues también me interesa esta parte, ¿no? O a lo mejor hay como, llegó un proyecto de diseño de interiores, yo me lo aviento y te lo paso. Pero ya estando dentro de ahí, pues a lo mejor en el portafolio, lo interesante primero es agarrar o sea, lo primero es obtener el contrato, ¿no? O obtener el trabajo. Ya que lo tienes, pues entonces ya te vas moviendo dentro de la empresa y ese ya es otro tema, ya es otro taller y ya son otros trabajos, ¿no? Entonces, ahorita es como que hasta ahí, ese es el portafolio como en sí cómo funciona. Yo lo que hacía era al final, si le das a la última página, sí, ya nada más ponía como que un cierre de página, el logo muy grande. Esto era por si se iba a imprimir, pues que tuviera una portada y una contraportada, ¿no? Una carátula en la parte de atrás. Venía mi celular para el contacto, venía el correo para el contacto y venía pues, otra vez el Instagram, ¿no? Como que esta parte de, sí, esto es lo que he hecho, pero lo que hago ahorita está aquí, ¿no? Entonces era como no dejarme insistir en métete al Instagram, ¿no? Entonces, digo, de todas maneras, muchas veces van a mandar el currículum y lo van a buscar en Facebook o así, entonces pues, si ya les dejan en Instagram que quieren que busquen específicamente, pues nada más, ¿no? ¿Dudas? Les digo, nada es una se tiene que hacer, nada es un 100% cierto, es simplemente como lo que me sirvió y lo que no me sirvió y cómo fui arreglándolo, ¿no? Entonces, si hiciera mi portafolio otra vez, 2 años después, probablemente sería distinto, ¿no? No tendría nada que ver con eso. Entonces, si no hay dudas, la tecla también ahorita los arreglo. Dice si la caña de volteo porque estoy grabando. Pues. Si quieren venir al baño,
como vampiros.